Contra la fuerza pública se registró hace algunos instantes en Aguas Claras, en zona rural de Cúcuta. El artefacto explosivo fue arrojado contra una estación de policía. El hecho deja hasta el momento un policía herido. La Procuraduría alertó sobre el manejo que le ha dado el Gobierno Nacional a la declaratoria de situación de desastre y advirtió que siguen sin corregirse las malas prácticas que han favorecido que se presenten graves casos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La Procuraduría insistió en que no hay definición ni tampoco ejecución de las medidas para prevenir nuevos riesgos de desastres en el territorio nacional. A propósito, la Procuraduría citó también al alcalde Carlos Fernando Galán y a los directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para que expliquen los avances y los planes sobre la ampliación de la autopista norte en Bogotá. La petición de la Procuraduría se produce luego de las emergencias que se presentaron días atrás por las inundaciones entre las calles 191 y 245 en el norte de la capital. A raíz de la escalada violenta registrada en Jamundí, en el Valle del Cauca, en las últimas semanas, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, le pidió al presidente Gustavo Petro que visite este municipio para liderar un consejo de seguridad. Un ataque sicarial se presentó en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, que dejó 2 muertos, incluido el sicario. El hecho dejó 2 civiles y un policía también heridos. A propósito, desde la Junta de Acción Comunal de ese sector de Bogotá, de San Victorino, le enviaron una carta al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y le piden una solución para organizar el espacio público y también para la implementación de una política pública de seguridad. El Movimiento Maíz aprobó la división propuesta por los congresistas María José Pizarro, David Racero y Arquitecto Landines para que puedan sumarse a la consolidación del pacto histórico como un partido único. Hoy el senador Iván Cepeda denunciará al congresista Miguel Polo por sus actos contra el homenaje de las madres de Soacha, a los falsos positivos y la pelea de la semana pasada en el Congreso de la República. Con o sin Iván Márquez, los diálogos de paz continuarán y habrá que replantear la mesa, dijo en las últimas horas Walter Mendoza, jefe negociador de la Segunda Marquetalia, tras admitir que si hay una ruptura al interior de su grupo al margen de la ley. El presidente Petro se refirió a las rupturas dentro de la Segunda Marquetalia y dijo que quienes no acepten el camino de bajar las armas y ponerlas al servicio del pueblo serán obligados por parte de la fuerza pública. El Ejército Nacional incautó uno de los campamentos de marihuana más grandes del año, 7 toneladas pertenecientes a la estructura de Roberto Ramos de las disidencias de las FARC de Iván Mordisco, esto en el departamento del Cauca. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los líderes del G20 que se reunirán hoy y mañana en Río de Janeiro, dar un paso adelante por la paz en la Franja de Gaza, en Líbano, en Ucrania y también en Sudán. Entre tanto, el gobierno iraní condenó la muerte del portavoz del grupo chií libanés Hezbollah, Mohamed Afifi, en un bombardeo registrado en Israel por parte de Israel en Beirut en las últimas horas. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. ¡No es un chiste! Estás escuchando Mañanas Blue. Tiempo seco esta madrugada en Bogotá, está amaneciendo, 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este comienzo de semana. Hoy es lunes, es 18 de noviembre y arrancamos una semana que va a ser pasada por agua. Ojo que hubo tregua del invierno este fin de semana, no quiere decir que se ha ido el invierno, vamos a tener lluvias hasta muy entrado el mes de diciembre. A esta hora, noticias de Colombia y el mundo aquí en Mañanas Blue, también los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Para usted, para todos los oyentes, arrancamos redes sociales con los deportes como protagonistas. Numeral Juárez, numeral Nacional, numeral América, numeral Atanasio Girardot. Es la tendencia porque ya hay finalistas para disputarse la estrella de la Copa Betplay del fútbol profesional colombiano. Será América de Cali y Nacional. Eso en lo deportivo. El problema es que la tendencia es por lo que pasó en la celebración de Juárez, el técnico de
Atlético Nacional, que levanta las manos, que para muchos en actos provocadores se va a celebrar frente a la tribuna norte del Atanasio, es decir, la tribuna de la Resistencia Norte del equipo rival, y pasa lo que están viendo a esta hora quienes nos acompañan en el canal de YouTube. Pues muchos hinchas se meten a la cancha, otros comienzan los desórdenes desde la tribuna para buscar al técnico por lo que consideran un acto provocador. Esa es la tendencia por este episodio que hoy va a ser analizado por la DIMAYOR. Se defiende el técnico Juárez, dice que él estaba celebrando era con su presidente, con las directivas del equipo, pero que nada tenía que ver la hinchada del rival, en este caso de patio del Deportivo Independiente Medellín. Copa Colombia era esta, sí, señor, ¿no? La Copa Colombia. Ya vamos a Medellín, ya vamos a contarles de la evolución del accidentado partido de anoche. Ganó Medellín, pero en lo deportivo ganó Medellín, pero no le alcanzó, porque la llave la iba ganando Atlético Nacional. Por eso el que va a enfrentar al América es el equipo verde de América, la montaña, que le ganó a Bucaramanga. Polémica que le ganó a Bucaramanga. Sí, señor, esa es la principal tendencia. La segunda también tiene que ver con deportes. Todavía es tendencia Rigo, Nairo, Egan, numeral gran fondo con las imágenes que dejó esta carrera de ciclistas en Bogotá. Esta que fue la carrera de las últimas horas, que tuvo a más de 5.500 ciclistas, pero que los protagonistas son los grandes, que se juntaron, que corrieron, que se montaron otra vez todos a la bicicleta, y por eso las imágenes virales a esta hora. Y finalmente, Néstor, también es tendencia ya un evento de belleza, Miss Universo, con las críticas a la colombiana, a Daniela Tolosa, que no quedó ni siquiera entre las 30, y con la ganadora Miss Dinamarca, para muchos muy parecida a la Barbie. Es una mujer divina de ojos verdes que ha sido tendencia todo el fin de semana. Ahí está, es la nueva Miss Universo, linda, sí. Miss Dinamarca. Y parece Barbie. Una muñeca, sí, de verdad, parece una Barbie. Las 5 de la mañana, 37 minutos. Camila, gracias. Sobre el partido de anoche en Medellín. Desde Medellín, JJ Osorio. Néstor, muy buenos días. El técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, terminó la noche requerido por la policía y la personería de Medellín para rendir indagatoria. A pesar de haber perdido 1-0 el juego ante el Independiente Medellín, el estratega mexicano celebró ante los hinchas del cuadro escarlata con gestos provocativos la clasificación de su equipo a la final de la Copa Colombia, que se consagró gracias al 2-0 en el juego de ida la semana anterior. En las ruedas de prensa posteriores al compromiso hubo cuestionamientos fuertes del técnico Alejandro Restrepo, técnico del Medellín, al comportamiento del estratega mexicano. Lo que ha pasado al final no puede suceder. Creo que felicitar a la gente porque al final se comportó medianamente bien para lo que pasó y creo que lo que pasó con el entrenador no va con los valores y principios de lo que somos los antioqueños, de cómo nos venimos comportando, venimos corrigiendo temas sociales, y creo que hoy acá hablar del partido sobra realmente porque pudo haber pasado algo mucho más grave. Por su parte, Efraín Juárez le presentó excusas a la afición del Independiente Medellín y excusó su comportamiento, advirtiendo que iban dirigidos los gestos a los directivos de su equipo. Nunca fue mi intención, realmente sí pido una disculpa si ellos lo sintieron así. Estaba hablando con la gente de mi palco, con la gente, con el presidente, con el director deportivo, que habíamos hablado mucho antes del partido, qué tan importante era para nosotros este partido. Y si la gente, los hinchas del DIM se sintieron molestados, no era para ellos, de verdad. Y sí, les pido una disculpa, pero realmente no era para ellos. Medellín quedó eliminado de la Copa y de la Liga. Nacional jugará la final de la Copa ante el América de Cali, que venció desde el punto penal al Atlético Bucaramanga, y comenzará la participación en los cuadrangulares de la Liga el próximo miércoles como local ante Independiente Santa Fe. En Medellín, John Jaime Osorio, Blue Radio. Gracias. Y efectivamente feísimo lo del técnico de Nacional anoche en una plaza que suele ser susceptible a estas provocaciones. Hablando de fútbol, mañana es el día de la revancha. Después de la dolorosa derrota del viernes frente a la selección de Uruguay, Colombia ya está en Barranquilla preparándose para el partido de mañana martes. Olvidarse del partido contra Uruguay y seguir pensando en la buena cara de la selección Colombia. En Barranquilla, Fabio Poveda.
Hola Néstor, buenos días. De los 11 partidos que se han jugado en estas eliminatorias mundialistas, James Rodríguez ha sido titular en 7 de ellos. En los otros 4, ante Perú en Lima, Chile en Santiago, Venezuela en Barranquilla y el último ante Uruguay en Montevideo el viernes anterior, siempre entró en los segundos tiempos. Para el juego de mañana ante Ecuador, aquí en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, James es nuevamente duda por no estar al 100%. El mismo crack de la selección Colombia reconoce que si no está bien, otro compañero lo reemplazará. Vamos bien, pero todos estos partidos tienen que poner gente que esté al 100 y bueno, voy a intentar estar al 100%. Voy a intentar estar al 100% el martes, si no, pues va a estar otro compañero. De no estar James Rodríguez, su más seguro reemplazo sería nuevamente Juanfer Quintero. El volante 10 del Racing de Argentina jugaría su 4º partido de estas eliminatorias mundialistas, el segundo de ellos como titular. Desde Barranquilla, siempre al lado de la selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Fabio, gracias. 5:40 minutos. El presidente Petro denuncia por enésima vez que está en marcha un golpe de Estado. Ya no le dice golpe blando, ahora le dice que es un golpe parlamentario. Vaya usted a saber qué quiere decir el presidente Petro con lo del golpe parlamentario. Habló antes de irse para Río de Janeiro, en Brasil, en la conferencia, en la cumbre del partido Maíz, uno de los partidos que forman su coalición de gobierno. Estamos a puertas de un golpe de Estado. Y no es militar, es parlamentario. Y es una decisión de quienes tienen temor de la verdad, de quienes compran jueces para salir impunes, de quienes quieren volver a tener sus privilegios, de quienes quieren tener un pueblo arrodillado a partir del látigo sangriento que generan con el inmenso número de muertos a los que están acostumbrados. Es el presidente desarrollando la teoría conspirativa de la que él dice es la víctima, que relaciona golpe de Estado parlamentario con Pegasus, el software de espionaje que todavía no aparece, que fue comprado en el gobierno anterior y que dice el presidente Petro, esas pruebas no las ha mostrado todavía, fue comprado para chuzarlo a él y para la gente que hacía oposición en el gobierno de Iván Duque. Nosotros, mal que bien, con Pegasus o sin Pegasus, todavía no sabemos bien la historia. ¿Para qué trajeron a Pegasus? Porque los jefes de la FARC los mataron antes. Y yo dije, pues era eso. Y los grandes capos los estamos cogiendo como nosotros. Entonces, ¿para qué fue Pegasus? Lo único que hay entre el Pegasus y la cogida de capos por parte de nuestro gobierno es la campaña electoral y el estallido social. 5:42 a.m. Hablando de su gobierno, la Fiscalía le da un golpe al gobierno del presidente Petro. Fue citada a imputación de cargos Sandra Ortiz, que hasta hace apenas 5 meses fue consejera del presidente Petro en asuntos de regiones. La investigan porque ella participó, transportó plata y organizó plata que se entregó a modo de corrupción, plata que salió de la unidad de gestión de riesgo y que ella movió con sus amigos políticos. Juan Esteban Castañeda. Hola Néstor, muy buenos días. Por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, la Fiscalía citó a imputación de cargos a la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Con documentos, videos y los testimonios de Olmedo López y Sneider Pinilla, la entidad reconstruyó los 3 días que duró la entrega de maletas llenas con fajos de dinero a Iván Name y Andrés Calle. De acuerdo con las investigaciones, la habitación 2312 del Hotel de Kendama en el centro de Bogotá fue el centro de la operación, pues allí tanto Sandra como Olmedo se sentaban a contar el dinero que sería entregado al entonces presidente del Senado, Iván Name. La Fiscalía dice que Ortiz hizo parte de una estructura criminal que se apropió de dineros del Estado aprovechándose de la forma de contratación de la entidad. Por su parte, la exfuncionaria lo ha negado durante meses. Les quiero decir a cada uno de ustedes ese perfilamiento que me han hecho, a esos pocos medios que me han hecho, que me han perseguido y por todas las noticias de los últimos días, hoy mi vida está en peligro y la de mis 2 hijas. Si ustedes tienen pruebas hoy, los que están acá, yo misma se las entrego a la fiscal. Tras el anuncio, Ortiz se pronunció a través de su cuenta de X, afirmó que la Fiscalía sabe que ella no ha cometido ningún delito y no tiene nada que esconder. De igual forma, este nuevo capítulo en el escándalo más grande del gobierno Petro continuará el próximo 20
29 de noviembre, día en el que la exalta consejera deberá presentarse ante la Fiscalía. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. Es a la Fiscalía a la que tendrá que pedirle que entregue las pruebas. 5 de la mañana, 44 minutos. Hablando de política, este fin de semana ocurrió en Barranquilla la cumbre de precandidatos del Centro Democrático. Allí criticando todos, por supuesto, muy agriamente al gobierno, hablando inclusive de una de las políticas banderas del presidente, el tema de hidrocarburos y la política energética y de cambio climático. Desde Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Se trató efectivamente de este primer encuentro de precandidatos de cara a las elecciones del año 2026. Pues a propósito de esto, los senadores Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay, Andrés Guerra, María Fernanda Cabal y Paola Holguín fueron los que hicieron parte de este foro por el futuro de Colombia, en el que, entre otras cosas, cuestionaron duramente el manejo que el gobierno Petro le estaría dando a Ecopetrol. En primero, en referirse a presuntos malos manejos e irregularidades en materia de contrataciones, fue el senador Miguel Uribe Turbay quien señaló que mientras el déficit de gas podría llegar hasta el 8% para el próximo año, la situación con Ecopetrol sería aberrante. Es aberrante lo que está pasando. Están destruyendo la empresa más importante del país. Hemos perdido valor, 34% en un año en la acción, 28% de utilidades netas menos. Y a esta línea de crítica le siguió la senadora María Fernanda Cabal, quien criticó que el manejo que se ha hecho de esta empresa se incline más hacia una política solar y eólica, afirmando que la compañía tiene que invertir recursos en explorar y explotar petróleo. Sin seguridad no hay país y no es la locura de la paz cocal de Petro. Usted no puede tener seguridad con 300.000 hectáreas de coca. Entonces busquemos. Y es que a su turno la senadora Paloma Valencia también criticó el hecho de que Colombia deje de producir petróleo y gas. La congresista, que fue la primera a socializar sus propuestas como precandidata, dijo que el sector de los hidrocarburos genera 58.000 empleos y que estos no deben ponerse en riesgo. Y nos generan además presupuesto nacional 20%, presupuestos regionales 30%, 40% de las exportaciones de este país. Nosotros necesitamos los hidrocarburos. Y es que precisamente entre las principales conclusiones que se dieron de este encuentro fue que se diera una transición energética sin politizaciones en el país. También estuvo hablando el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se fue en la cenristre contra el gobierno de Gustavo Petro y criticó la política de inseguridad que dice él que solo ha generado una ola de extorsiones que afecta al comercio. El país está extorsionado y los ciudadanos ven inútil la denuncia porque no hay una política de seguridad que los proteja. Entonces la denuncia lo que genera es retaliación del delincuente. También el expresidente aseguró que durante los años 2022 y 2023 las cifras que se estiman es de un incremento tremendo en cuanto a pérdidas económicas, lo que está dándole al país un tiquete sin regreso a una crisis socioeconómica. Barranquilla amanece hoy con 27 grados. Vanessa, 5 de la mañana, 47 minutos. La policía en el Cauca dice que lo de anoche contra la casa del director de la unidad de restitución de tierras, que es Giovanni Yule, fue un atentado. Fueron manos criminales las que le prendieron fuego a la residencia, la suya, donde ha vivido toda la vida con su familia. Sobre lo que ocurrió en el departamento del Cauca informa Juan Sebastián Chona. Néstor, muy buenos días. Fue gracias a la pronta reacción del hijo del mayor, Giovanni Yule, el cual en altas horas de la mañana se despertó y pudo evacuar a tiempo a la par que en compañía de vecinos lograron apagar el incendio y rescatar lo que quedó de su vivienda. Néstor, y es que aunque no hubo víctimas de este atentado, sí se deja al descubierto un hecho criminal del cual Giovanni Yule agradece que no pasó a mayores, pero sí le pide a las autoridades que investiguen para dar con los responsables de este incendio. Esto fue lo que dijo el director general de la unidad de restitución de tierras acerca del incendio. Pues estamos denunciando ante las autoridades competentes para que ellas hagan la investigación, para ver si se da pues con las manos criminales que han hecho este atentado, porque mi hijo estaba aquí durmiendo y si él no hubiera despertado, pues las consecuencias habían sido fatales. Este hecho fue repudiado también por el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Restitución de Tierras, los cuales agradecieron el acompañamiento, pero también hicieron un llamado para que avancen las investigaciones para dar con los responsables, haciendo alusión a que ninguna acción violenta va a tener ni la restitución de tierras ni la reforma agraria. Juan Sebastián Chona, Blue Radio. Juan Sebastián, gracias. Usted le dice mayor, es consejero mayor de las comunidades indígenas del CRIC allí, que funciona en el departamento del Cauca. La otra noticia de orden público de esta madrugada es que se está produciendo hoy, lunes, un ataque con una granada en Aguas Claras, en zona rural de Cúcuta, un artefacto explosivo que fue arrojado contra una estación de policía. Nos cuenta desde Cúcuta Richard Quiñones. Buenos días. El ataque con granada se presentó contra la estación de policía de Aguas Claras. Esto es zona rural de Cúcuta y en la vía que comunica con
con el municipio de Puerto Santander, un municipio fronterizo donde está el puente internacional La Unión. El hecho dejó como resultado un uniformado lesionado identificado como Isaac León Ortiz, con esquirlas en cabeza y una de sus extremidades. Sin embargo, no se ha logrado evacuar porque en la vía hay amenazas de artefactos explosivos en el sector de La Jarra puntualmente. Quiero darle otros datos muy relacionados al tema, y es que ha sido un fin de semana muy tenso para la fuerza pública porque en las últimas horas en esta zona también la comunidad reveló la existencia de 2 cuerpos que fueron abandonados en zona rural, pero las autoridades no han podido llegar por amenazas de más artefactos explosivos. En la zona delinque el ELN. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Estás escuchando Blue Radio. Los bombardeos de este fin de semana en la Franja de Gaza dejan 111 muertos y en Beirut resultó muerto el jefe de comunicaciones de Hezbollah, el grupo con el que también pelea el gobierno israelí. Sobre el Medio Oriente a esta hora desde Europa, Silvia Carrasco. Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Arranco por el Papa porque lo que ha dicho sobre el genocidio es que debería investigarse si lo que Israel está haciendo en Gaza es un genocidio. Se trata de expresiones vertidas en un nuevo libro que sale a la venta mañana martes, tanto en Italia como en España. Las palabras textuales del pontífice son las siguientes, abro comillas: según algunos expertos, lo que está sucediendo en Gaza, dice el Papa, tiene características de genocidio. Debería investigarse atentamente para determinar si se enmarca en la definición técnica formulada por juristas y organismos internacionales. Fin de la cita. Este es uno de los posicionamientos políticos que toma el Papa en este libro, que es de su autoría y que se titula La esperanza no defrauda nunca. Y vamos a la guerra en Gaza, que ya suma 409 días y casi 44.000 muertos solo en Gaza. Este fin de semana tuvo uno de sus bombardeos más duros, afectando viviendas e instalaciones en el norte, en el centro y en el sur de Gaza. 111 muertos solo en las últimas 24 horas. Lo más difícil se vivió en un edificio de 5 pisos donde vivían familias refugiadas en Beit Lahaya. El bombardeo nocturno dejó más de 70 muertos. Los medios árabes recogen la desesperación de la gente inmediatamente después del bombardeo. Ahí, como te decía, en Beit Lahaya se reportan 70 personas muertas, pero bombardeos similares se vivieron en Nuseirat, en el centro de Gaza, y en Khan Yunis, en el sur de la franja. La ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas y solo en zonas del sur y del centro de Gaza, nada en el norte. En Beirut, dando una vez más muestras de la impresionante penetración que tienen los servicios secretos israelíes en Hezbollah, un ataque aéreo en el centro de la capital libanesa asesinó al principal portavoz de Hezbollah, Amos
Mohamed Afif. Las agencias han podido registrar el derrumbe de edificios completos. Este es el audio de uno de esos derrumbes, uno en el centro de Beirut que se escucha así. El segundo derrumbe que se escucha fue durante el fin de semana en los suburbios de Beirut, con decenas de muertos, incluidos 6 paramédicos, según informa el propio gobierno libanés. Un último dato, Néstor. En los últimos días ha habido avances en las conversaciones de alto al fuego entre Israel y Hezbollah. Según cuenta la prensa israelí, el cambio más importante es que Hezbollah ha dejado de insistir en su posición de vincular un alto al fuego en el Líbano con un alto al fuego en Gaza y que está preparado para retirar sus fuerzas del sur del Líbano, Néstor. Silvia, gracias. 5 de la mañana, 55 minutos. En Bogotá nosotros tuvimos nuestro tiroteo. Ocurrió ayer en la tarde en San Victorino, en donde un sicario mató a un hombre. Un policía reacciona, alcanza a dar de baja al delincuente. Hechos que relata el propio comandante de la policía en Bogotá, el general Daniel Gualdrón. Sobre la 1:30 de la tarde aproximadamente se presenta un hecho sicarial donde pierde la vida una persona en el Parque La Mariposa. El delincuente que comete este hecho emprende la huida. En la capacidad de reacción de nuestros policías en el sector hacen la persecución y sobre la altura de la 10:12 hay un enfrentamiento de cruce de disparo entre el sicario y la fuerza pública. Allí, en este cruce de disparos, resulta dado de baja. Como hace muchos años, un sicario, una víctima, después policías heridos que alcanzaron a reaccionar. ¿Se sabe el nombre de la víctima, de ese sicario? Felipe García. Hola Néstor, no señor, aún no se ha identificado el nombre de este hombre, sin embargo los testigos de la zona aseguran que escucharon unos 7 disparos en total, Néstor, pues un agente de la policía habría alcanzado a reaccionar en ese momento exacto en el que se registró este ataque sicarial. El incidente ocurrió exactamente en la calle 10ª con carrera 13, un sector reconocemos conocido por su alta afluencia de comerciales y compradoras. Luego de este hecho, varias patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá y agentes del CTI de la Fiscalía llegaron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes. Dice la policía que el hombre intentó huir. El hombre, le estoy hablando, Néstor, del asesino, tras haber disparado a su víctima. En medio de esta reacción, los uniformados alcanzaron a esta persona a la altura de la carrera 10ª con calle 2, es decir, apenas 2 cuadras del sitio de los hechos, donde hubo, como mencionaba el general Daniel Gualdrón, un enfrentamiento. En ese cruce de disparos justamente fue dado de baja a este hombre, lo abatieron pues los uniformados de la policía y pues ahí ya empezaron con las labores de levantamiento de los cuerpos de las 2 personas fallecidas, entre ellos pues este delincuente, Néstor. Felipe, gracias. 5:57, la noticia económica de hoy lunes es 18 de noviembre. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. A las 11 de la mañana conoceremos cómo le fue a la economía colombiana en el tercer trimestre. El DANE estará reportando el desempeño del Producto Interno Bruto entre julio y septiembre y entre los economistas esperan que el sector agropecuario siga siendo protagonista, jalonado por el café. De otro lado, el comercio no está en su mejor momento, pero desde la Copa América de mitad de año ha empezado a mejorar algunas de sus cifras. Entre tanto, es posible que la industria manufacturera, por datos conocidos recientemente, siga siendo el patito feo de la economía, aunque tampoco hay buenas expectativas sobre el sector de la vivienda. Aún con estos lunares, los analistas esperan que la economía como un todo se siga reactivando. Vale la pena recordar que durante todo el 2023 el crecimiento económico fue de 0,6% y de milagro nos salvamos de la recesión. En el primer trimestre de este año crecimos 0,8% y en el segundo 2,1% y ahí se ve esa tendencia de reactivación. Expertos consultados por Fedesarrollo esperan para el tercer trimestre, que es el dato que conoceremos esta mañana, un crecimiento de 2,1% similar al del periodo abril-junio. La disminución en tasas de interés desde el Banco de la República ha servido para que se presente esta reactivación económica que se acelerará en el 2025 de acuerdo con las proyecciones. Dentro de las cifras más esperadas de este reporte del DANE estarán las de inversión privada. Víctor Grosso, datayfx.com. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó el
de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo... El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención esta mañana. La policía del Cauca, la gobernación del Cauca están confirmando que lo de anoche fue un atentado contra el director de la unidad de restitución de riesgo de tierras. Se llama Giovanni Yule. Es un indígena nombrado hace relativamente poco por el presidente Petro al frente de esa agencia muy importante para efectos del gobierno. Indígena mayor del CRIC, cuya casa fue prendida, incendiada por unos desconocidos que llegaron y tiraron aparentemente mechas. Una casa hecha en bareque que se prendió muy fácilmente, está ubicada en el municipio de Caloto, en la que el hijo del director ya estaba durmiendo. Se salva él, no logran apagar el fuego y se produce el terrible incendio que rechaza esta mañana el Ministerio de Agricultura, el director de Planeación y el propio gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. Por fortuna, el hijo de don Giovanni Yule se despertó cuando estaba quemándose el techo, alcanza a salir de esa casa hecha con materiales muy artesanales y alerta a los vecinos, que al final lograron controlar el fuego. Bienvenidos, ya les vamos a contar de esta noticia. No fue el único ataque, no fue el único hecho de orden público este fin de semana. Hubo combates del ejército y la policía contra el ELN, producto de lo cual hay 13 guerrilleros muertos y 12 capturados en límites del sur de Bolívar con el departamento de Arauca. Combates en donde murió un teniente, Jorge Humberto Muñoz, y otros 2 policías resultaron heridos. Y 50 familias desplazadas hay en el departamento de Antioquia por cuenta de otros combates. Estos son de FARC, ELN y el Clan del Golfo, ocurren en Anorí. Un sicario muerto, su víctima asesinada y un policía, 2 policías heridos, es el resultado de la balacera que ocurrió en San Victorino, en el centro de Bogotá, en la tarde de ayer. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esta evolución. A propósito, en la mesa de diálogos del gobierno con la segunda Marquetalia, esta es la de Iván Márquez, dice el gobierno que no puede negociar con un fantasma y está exigiendo una prueba de vida de Iván Márquez, de quien hay cada vez más sospechas que no lo está, que está muerto. Walter Mendoza, su segundo, dice que ellos tampoco tienen la certeza de que Iván Márquez está con vida. Ni Venezuela ni nadie realmente cercano a Iván Márquez confirma que esté vivo. Ya le vamos a contar novedades. El propio presidente Petro, que se encuentra esta mañana en Río de Janeiro, confirma la captura en Santander de uno de los jefes del Tren de Aragua. Se llama Jason Comino, que fue detenido en una finca en el municipio de Los Santos. Lleno de lujos, vivía rodeado de guardaespaldas. Esta banda del Tren de Aragua que delinque en diferentes regiones del país. Recuerden ustedes, había dicho el Tren de Aragua que era un invento mediático de Colombia. Lo agradece el mismo gobierno en Venezuela que lo negaba. Hablando del presidente Petro, va a participar hoy en la cumbre del G20, que reúne a los 20 gobiernos más poderosos del mundo. El presidente tendrá una primera intervención en una sesión sobre el hambre y la pobreza y después hablará de cambio climático. El canciller Luis Gilberto Murillo dice que el presidente espera reunirse, están intentando reuniones bilaterales con el presidente Biden de los Estados
Estados Unidos y con el presidente Macron de Francia. Les voy a contar a propósito del gobierno sobre el oscuro personaje que está detrás de la nueva corrupción en el sector de la salud. Intervenida 7 EPS, detrás está un hombre que se llama Mario Urán, médico contratista de IPS, que organizó una red para direccionar pagos y obligar a las EPS a hacer giros por servicios no prestados, incluso con algunas IPS que él controla. La denuncia la hizo el propio gobierno a través de quien fue superintendente de salud, Luis Carlos Leal, hasta hace un par de semanas. Lo sacaron a propósito después de hacer la denuncia. Dicen que este señor Urán tiene conexiones dentro del gobierno y muy cerca en la Casa de Nariño. El hombre direccionaba pagos, obligaba a contratar medicamentos y servicios con laboratorios específicos. La noticia es que el nuevo superintendente decidió cambiar a los 7, paradójicamente, que había puesto Leal, y amanecemos con 7 interventores nuevos. Así que de momento la estrategia del gobierno de llevar interventores, de intervenir EPS, que no todas funcionaban mal, recuerden ustedes, entre esas Colsanitas, por ejemplo, esa estrategia no está saliendo bien. Esto es una mancha inmensa a la idea del gobierno de estatizar el modelo de la salud. Por cuenta de la mano de la corrupción es que el gobierno decide hacer este giro, cambiar a los 7 interventores. Ya les vamos a hablar de lo que hay detrás. Y hablaremos también de la pelea que hay entre el director de la Unidad de Gestión de Riesgo y el alcalde de San Vicente de Chucurí, en Santander, por la atención de los afectados por las lluvias. Se queja el alcalde, se llama Óscar San Miguel, por las demoras del gobierno y porque Carlos Carrillo sobrevoló y no aterrizó en San Vicente del Chucurí, que es el municipio más afectado por los diluvios, por los aguaceros de las últimas semanas. Responde torpemente el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, diciendo que el alcalde que está enfrentando la emergencia está haciendo un show y que está utilizando malas maneras. Lo que está pidiendo el alcalde es que le manden maquinarias, que le manden volquetas para desbloquear las vías, porque San Vicente de Chucurí es un municipio dramáticamente afectado por el invierno. No hay cruces, se cortó allí la comunicación entre ambos, que al final de cuentas son funcionarios públicos. El problema para Carrillo es que no es el único alcalde y gobernador que le reclama. En La Guajira las inundaciones dejan 2 muertos, miles de damnificados, más de 225,000, y en Chocó se están cumpliendo 20 días ya con el agua hasta el cuello. Empezaron a reportar las primeras enfermedades de niños a los que le llegan epidemias en el Alto Baudó, en Atrato y en Bojayá. Noticias de Colombia y el mundo a partir de esta mañana. Les contaré de hoy lunes 18 de noviembre, que es un día clave para el gobierno y para el equilibrio de poderes en la Corte. El Senado elige a las 11 de la mañana un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, tema alrededor del cual hay un gran pulso político durante todo el fin de semana. La terna la presenta el Consejo de Estado para elegir al reemplazo del magistrado Antonio José Lizarazo. Como están las cosas en este momento, va a ganar la conservadora Claudia Dangond. Para quienes se acuerden, es hijo de Alberto Dangond Uribe, un legendario personaje de la televisión colombiana. Es abogada, es javeriana, como también lo es el otro, que es el candidato del gobierno, que es el doctor Polo. Se está moviendo intensamente este fin de semana el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, intentando reclutar a parlamentarios al de tal. Ya tienen los votos de la bancada del Pacto Histórico y están conquistando, llamada por llamada, votos de algunos liberales, de algunos verdes, de partidos minoritarios. Uno de los ganadores será o Claudia Dangond o Miguel Polo Rosero, porque el otro, el doctor Tovar, presentó ya su dimisión para poner los pocos votos que iba a poner al servicio de Claudia Dangond. Así que es una batalla política muy interesante la que está sucediendo alrededor de la curul en la Corte Constitucional. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Hoy es lunes 18 de noviembre, es el día para prevenir la explotación y los abusos, la violencia sexual contra los niños. Enseguida lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue.
Al menos 13 guerrilleros del ELN fueron abatidos y 12 más fueron capturados en medio de operaciones que adelantaron la policía y el ejército en el sur de Bolívar y también en el departamento de Arauca. El reporte del general José James Roa, comandante de la región número 5 de la Policía Nacional. En la operación especial de la policía denominada Escudo, 7 integrantes de la estructura delincuencial fueron abatidos, 4 más fueron capturados y 3 menores de edad aprehendidos. Además, se incautaron 15 armas de fuego, incluyendo 12 fusiles. Y enfrentamientos entre las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo ya dejan 50 familias desplazadas en Anorí, departamento de Antioquia. El ataque con granada se presentó contra la estación de policía de Aguas Claras. El hecho dejó como resultado un uniformado lesionado identificado como Isaac León Ortiz, con esquirlas en cabeza y una de sus extremidades. Sin embargo, no se ha logrado evacuar porque en la vía hay amenazas de artefactos explosivos. Las autoridades en el departamento del Cauca investigan el atentado contra el director general de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, cuya vivienda en el municipio de Caloto fue incinerada por desconocidos durante el fin de semana. Ni el director ni sus familiares resultaron heridos. Estamos denunciando ante las autoridades competentes para que ellas hagan la investigación, para ver si se da pues con las manos criminales que han hecho este atentado, y si él no hubiera despertado, pues las consecuencias habían sido fatales. Luego de la escalada violenta registrada en Jamundí, en el Valle del Cauca, en las últimas semanas, la gobernadora Ilian Francisca Toro le pidió al presidente Gustavo Petro que visite ese municipio para liderar un consejo de seguridad. Vamos a recuperar el control territorial. El batallón de alta montaña, ya tenemos el lote y vamos a trabajar para que rápidamente podamos tener el ejército en la zona alta. Walter Mendoza, jefe de la delegación de la Segunda Marquetalia en diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, confirmara que sí hay una ruptura al interior de este grupo armado ilegal. Ellos decían que hiciéramos las reuniones, pero no utilizáramos el nombre de la Segunda Marquetalia. Entonces desde ya se estaba anunciando una ruptura. Esa ruptura es unilateral, nosotros no la compartimos. Colombia puede estar tranquila que el proceso de paz sigue. Este es el momento en que Jason Alexander Lorca Salazar, mejor conocido como alias Jason Comino, fue capturado por miembros de la fuerza pública en el municipio de Los Santos mientras se escondía en una lujosa residencia. Ante la captura del segundo cabecilla del Tren de Aragua, habló el secretario de Gobierno en Los Santos, Jaime Orlando Restrepo. Nuestro municipio es una zona de paz, una zona de seguridad. Acá no acogemos ningún delincuente, que tenemos toda la disposición, tanto como municipio como la Policía Nacional, para hacer frente a cualquier tipo de delincuencia que llegue a este sitio. Ya de ahí para adelante pura agua, barro y agua. Los ranchos pues expuestos a caerse, los animales perdiéndose, los otros ahogándose. Mire, es un desastre, pero bueno. En La Guajira hay alerta roja porque la presa del Cercado alcanzó el 100% en su nivel y ya han tenido que evacuar parte del agua, lo que ha generado un incremento en el caudal del río Ranchería. Dicen que hay problemas de salud y escasea el agua potable. Todos se perdieron, todos. Los animales que se murieron, 50% se murieron los animales. En la sala de juntas de la gobernación del Chocó, donde se tiene instalado el puesto de mando unificado, de esas acciones que se van a tomar a corto y a mediano plazo, hay unas situaciones muy lamentables. La salud es en este momento la que más tiene en riesgo. Habla María Hermina Mosquera, una de las afectadas. Les toca dormir en el agua muchas veces, con el agua arriba, con hambre porque sus sembrados no los pueden ir a coger. Eso es duro, es triste, es desgarrador saber cuando un niño pide comida y no hay que darle. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico del Chocó, Jimmy Aguilar, se pronunció. Tratando de implementar unas estrategias que nos permitan llegar y generar una recuperación rápida que permitan que la seguridad alimentaria no quede en riesgo. Es una semana aquí esperando las ayudas, cero respuesta a la emergencia, estamos sin agua, incomunicados con el 70% del municipio. Las familias están reclamando que les llevemos comida porque no tienen por dónde entrar ni salir. Hay una comunidad inmensa afectada y molesta también porque ellos esperaban la visita del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que no aterrizó, que no pudo llegar, él solo sobrevoló la zona afectada. Ante las denuncias respondió el director de la UNGRD, Carlos Carrillo. El señor alcalde puede estar preocupado, que puede ser irascible, no sé, que de pronto se inspiró en Rodolfo Hernández, no sé qué es lo que le pasa al señor alcalde, pero yo sí creo que una virtud que debe tener un mandatario es la templanza. A través de un comunicado, el nuevo Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, confirmó la designación de nuevos agentes interventores para las 7 EPS que actualmente están bajo intervención gubernamental. Para la oposición, esto es una manipulación del presidente Gustavo Petro, utilizando la intervención a las EPS como fortín político. Habla el senador David Luna. Presidente Petro, deje de usar la salud de los colombianos como su fortín político. De una vez por todas, dígale la verdad a los ciudadanos. Usted quiere acabar con el sistema
y quiere acabar con él para controlarlo, para utilizarlo electoralmente. No hay derecho. Desde Brasil, el canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que el presidente Gustavo Petro tendrá una reunión bilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Además, están trabajando para que se encuentre con el jefe de los Estados Unidos, Joe Biden. Esto durante la cumbre G20 que empieza el día de hoy y se espera discutir sobre políticas relacionadas con la estabilidad financiera internacional. El presidente va a sostener en el lunes y martes reuniones bilaterales con el presidente de Francia, con el presidente Biden, con el presidente de Sudáfrica, pero le damos mucha importancia al trabajo tripartita entre Colombia, México y Brasil. El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a insistir en un golpe de Estado en su contra, que según él no sería de origen militar, sino parlamentario. Y es una decisión de quienes tienen temor de la verdad, de quienes compran jueces para salir impunes, de quienes quieren volver a tener sus privilegios, de quienes quieren tener un pueblo arrodillado a partir del látigo sangriento. Nuevo hecho de inseguridad en Bogotá. En horas de la tarde de este domingo 17 de noviembre se registró una balacera en San Victorino, en pleno centro de la capital. La policía aseguró que el hombre intentó huir tras haber disparado a su víctima. Sobre esto habla el general Daniel Gualdrón, comandante de la policía de Bogotá. En este cruce de disparos resulta dado de baja el delincuente, a quien se le incauta también el arma de fuego con que cometió este hecho. Allí resultan 2 personas civiles lesionados, no graves, y nuestro policía que en este momento se encuentra en cirugía en el Hospital Santa Clara. Le puedo decir que esto es lo peor que nos ha sucedido en la familia. Fue el fiscal general Tarek William Saab quien aseguró el fin de semana que fueron otorgadas y ejecutadas 225 medidas de libertad a personas detenidas tras las protestas contra el resultado oficial de la elección presidencial del pasado 28 de julio. 1.850 personas fueron aprehendidas o detenidas tras las presidenciales en protestas contra la reelección de Nicolás Maduro o en operativos policiales posterior. Entre esas personas, casi 70 menores de edad entre 14 y 17 años que también se mantienen aún detenidos, así como decenas de mujeres y militares, casi todos señalados de delitos como terrorismo y conspiración. La prensa de Estados Unidos informa que Joe Biden autorizó a Ucrania a atacar territorio ruso con misiles de Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha acusado esta mañana a Estados Unidos de echar leña al fuego de la guerra en Ucrania, al autorizar, según han informado varios medios de comunicación, los ataques con misiles de largo alcance contra territorio ruso por parte de Kiev. Por su parte, el gobierno francés, por boca de su ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha reafirmado esta mañana que su país considera que el uso de misiles de largo alcance contra Rusia es una opción. El Papa Francisco dice que se debería estudiar si la campaña militar de Israel en Gaza constituye un genocidio del pueblo palestino, en lo que se lee como una de sus críticas más explícitas hasta el momento a la conducta de Israel. En la guerra, un bombardeo israelí en Beit Lahaya, en el norte de la Franja de Gaza, se cobra decenas de muertos. Fue un ataque aéreo a un edificio de 5 pisos. En Beirut, en tanto, otro bombardeo acaba con la vida del portavoz de Hezbollah. Ahí va David Alonso a la victoria, Colombia. Ahí va Colombia, David Alonso una más, la número 14, la 7ª consecutiva. Alonso ganó el Gran Premio de Moto3. David Alonso lo hizo de nuevo. Triunfo de oro, el piloto colombiano de Moto3, David Alonso, coronó su excelente temporada con una nueva victoria ahora en Barcelona. El campeón de la categoría cerró la temporada con 14 victorias, récord absoluto en la competición. Se conocen los 2 finalistas de la Copa Betplay. América eliminó en los penales al Bucaramanga y clasificó por primera vez en su historia a la final de la Copa Colombia. Por su parte, Nacional eliminó al Medellín al ganarle en el global 2-1 pese a perder el partido de ayer. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos
cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. El gobierno está confirmando esta madrugada que lo de anoche con la casa de Giovanni Yule, es el director de la Unidad de Restitución de Tierras, fue un atentado. Le prendieron fuego a la casa en donde estaba durmiendo su hijo pequeño. 6:21 minutos, fue un fin de semana lleno de noticias malas para el occidente del país, informa Hugo Mario Palomar. Hola Néstor, buenos días. La casa del director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, está ubicada en el resguardo de Huellas, en la zona rural del municipio de Caloto, en el norte del departamento del Cauca. Hacia las 5 de la mañana de este domingo, la vivienda fue incendiada cuando el hijo del funcionario se encontraba durmiendo. Afortunadamente, el joven despertó a tiempo y avisó oportunamente a la comunidad, que ayudó a controlar el fuego. Giovanni Yule, quien antes de llegar al gobierno de Gustavo Petro era consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca CRI, asegura que no fue un hecho accidental, dice que fue un atentado en contra de su familia. Este es un acto de violencia porque mi hijo estaba durmiendo aquí. Afortunadamente se despertó con el ruido y logró pues avisar a la comunidad para que inmediatamente vinieran a apagar el fuego. Esto es un acto de violencia que va contra nuestra integridad física. Ya denuncié ante las autoridades competentes para que ellas pues con su misión hagan lo correspondiente, las investigaciones. Es la casa en donde toda la vida ha vivido el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovanni Yule, quien se encontraba en ese momento en la ciudad de Bogotá. Asegura que en esta zona delinquen varios grupos armados ilegales, entre otros disidencias de las FARC y también un frente del Ejército de Liberación Nacional, ELN. No sé exactamente cuáles fueron las manos violentas que prendieron fuego contra la moto, contra la vivienda, pero pues espero que las autoridades competentes, las autoridades que están al frente del caso, puedan llegar a una conclusión, a una investigación que nos permita dar con los culpables de este hecho, de este atentado. La seguridad del funcionario ha sido reforzada, al igual que la seguridad de los integrantes de su familia allí en el norte del departamento del Cauca. Entre tanto, en zona rural de Jamundí avanza una gigantesca operación militar muy parecida a la operación Perseo que se está desarrollando en el Plateado Cauca. El ejército está intentando retomar el control del corregimiento de Villa Colombia. Hasta ahora ha sido un centro de operaciones criminales de la disidencia Jaime Martínez de las FARC. Desde allí este grupo saca droga a través de una carretera construida por esa misma estructura delincuencial hacia el Pacífico. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, estuvo el fin de semana en Jamundí, municipio que ha sido atacado en lo corrido este mes de noviembre en 5 oportunidades con explosivos. Está pidiendo la gobernadora la presencia del presidente Gustavo Petro.
Vamos a recuperar el control territorial. El batallón de alta montaña, ya tenemos el lote y vamos a trabajar para que rápidamente podamos tener el ejército en la zona alta y así de esa manera podamos controlar a los violentos que no nos pueden ganar. Y pues por supuesto invitar al presidente aquí a que hagamos un consejo de seguridad, porque yo creo que es muy necesario. A Jamundí llegaron el fin de semana otros 50 policías y 40 militares para patrullar la zona urbana. Se instalaron más de 60 cámaras de seguridad. Esta operación conjunta de Ejército y Policía, denominada Chamundí con X, está acompañada de una oferta para que los campesinos reemplacen cultivos de coca por cultivos de plátano, brócoli y cacao. Néstor. Gracias, Hugo Mario. 6:24 a.m. El golpe por el otro lado fue al Tren de Aragua, cuyo jefe, Jason Comino, fue capturado en zona rural de el municipio de Los Santos, la Mesa de Los Santos, que queda cerquita a Bucaramanga. Allí estaba viviendo este señor, de origen, de nacionalidad venezolana, que dirigía desde allí el Tren de Aragua. Recuerden ustedes que había dicho el canciller de Venezuela, Iván Gil, que era una invención mediática, que el Tren de Aragua no existía. Pues bien, hoy lo agradece la captura de este Jason Comino, el gobierno de Venezuela. Juan Esteban Castañeda. Hola Néstor, muy buenos días. En una lujosa finca de Los Santos en Santander, la Policía Nacional capturó a Jason Alexander Lorca Salazar, alias Jason Comino, señalado de ser el segundo cabecilla de la banda transnacional Tren de Aragua. La caída del criminal fue resultado de varios meses de seguimiento que incluyeron monitoreos desde el aire a través de drones con cámaras de visión térmica. Alan Pon, que se encontraba junto a la que sería su pareja sentimental, lo cuidaban 12 sicarios fuertemente armados. Sobre esto habla el secretario de Gobierno de Los Santos, Jaime Orlando Restrepo. El hecho de que esta persona se encuentre de esa manera quiere decir que pensaba que era un sitio donde no lo podían encontrar, que pensaba que no había autoridad, que logró demostrar de que efectivamente estamos cumpliendo con nuestros objetivos de seguridad tanto en el municipio como en el departamento de Santander. Nuestro municipio es una zona de paz, una zona de seguridad, es uno de los territorios más seguros que hay en todo el departamento de Santander. Acá no acogemos ningún delincuente y tenemos toda la disposición, tanto como municipio, como las autoridades, como la Policía Nacional, para hacer frente a cualquier tipo de delincuencia que llegue a este sitio. Frente a la captura fue el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien agradeció al presidente Gustavo Petro la detención de este peligroso criminal del Tren de Aragua, pues alias Jason Comino era uno de los más buscados por ese país. El fiscal indicó que se está comunicando con el jefe de Estado para agilizar el proceso de extradición. Lo que resulta curioso es que hace unos meses el canciller de Venezuela, Iván Gil, había asegurado que el Tren de Aragua era una ficción creada. Donde hemos demostrado no solamente que el Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el Cartel de los Soles. Recordemos, donde se venció el discurso del Cartel de los Soles, se demostró que esto es una organización que no existe, que jamás ha existido. Ahora inventan una un llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela. De igual forma, alias Jason Comino era requerido por una notificación roja de Interpol, enfrentando acusaciones por terrorismo, asociación para delinquir agravada, tráfico de armas y extorsión. Su captura representa un golpe significativo contra las estructuras criminales que operan en la región fronteriza, destacando la colaboración para combatir el crimen organizado. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:27 a.m. La decisión se tomó el viernes en la noche y fue la primera del nuevo superintendente de salud, Giovanni Rubiano García. Sacó a los interventores de las 7 EPS que hoy están intervenidas en el país y que eran personas nombradas por el mismo gobierno para estar al frente de la EPS Sanitas, Nueva EPS, SOS, Famisanar, Emsanar, Adsme Salud y Sabia Salud, que en la práctica es como si hoy esas 7 EPS se levantaran con un nuevo gerente por decisión de quien acaba de llegar al cargo de Superintendente Nacional de Salud. Son los interventores responsables de cumplir con las medidas y de garantizar la prestación del servicio de salud. Y si bien el argumento para ese cambio que expuso el superintendente Rubiano es que quiere acciones concretas en el cambio de modelo que propone el gobierno, de fondo en esta decisión está la denuncia que dejó radicada en la Fiscalía su antecesor,
Luis Carlos Leal, quien advirtió corrupción en algunas de esas EPS que están hoy cuestionadas e investigadas. SOS, Ensanar y Asme Salud, que es en la que está involucrada la mano del todopoderoso Mario Urán, un lobista, médico, contratista, un particular que terminó hoy en el ojo del huracán por la denuncia por estar detrás de la corrupción que encontró Luis Carlos Leal. La denuncia dice que la mano de Urán sirvió para direccionar contratos, pagos a IPS y el trámite para contratar a laboratorios y droguerías específicas y así direccionar la plata. Es especialmente importante el cambio en el interventor de nueva EPS porque esa es la nueva EPS más grande del país, con 11 millones de afiliados. Sacaron a Julio Alberto Rincón, quien había sido designado como interventor en abril pasado. Deja el cargo en medio de críticas a la gestión porque aumentaron los indicadores por los que intervino el gobierno, las quejas y reclamos, pero también los problemas financieros. A los nuevos interventores es el mismo presidente Gustavo Petro el que les pone la tarea, dice él, de desmantelar la corrupción, expandir el sistema preventivo y atención primaria y permitirle a los pacientes la libre selección de su médico. Qué tareas tan difíciles, partiendo de la premisa que tienen que lograrlo con la misma plata, la misma UPC, unidad de pago por capitación, que tanto han dicho gerentes, directores y otros interventores no alcanzan el sistema de salud y menos cuando aparecen las denuncias de corrupción, es decir, que la plata se está girando a donde no es. ¿Será que lo logran? Esa es la pregunta. ¿Será que con los cambios se va a resolver la denuncia que dejó Luis Carlos Leal? La respuesta la tiene el superintendente y la fiscalía. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:30 de la mañana. Este es un día de incertidumbre para la paz total por cuenta de Iván Márquez, que es como se le conoce en el mundo criminal, y por cuenta de una supuesta carta que le envió a los países garantes del proceso de paz que estaban intentando con el gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando que ese proceso viene siendo mal manejado y que les prohíbe el uso de la franquicia La Segunda Marquetaria. Sería una clara desautorización a Walter Mendoza, el jefe de Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y el líder de la delegación de ese grupo delincuencial, que estaba justamente el fin de semana reunido con representantes del gobierno en el departamento del Putumayo. La carta, de la que no hay certeza sobre su autenticidad, llega 4 semanas después de que Inteligencia Militar alertara sobre las sospechas de que Márquez, el gran desertor del proceso de paz firmado en el 2016, había muerto en un procedimiento médico en Venezuela. La última vez que se vio públicamente fue el 24 de junio de este año, justamente para la instalación de los diálogos de paz en Caracas. En esa oportunidad, por primera vez, fueron evidentes los estragos del atentado que le hicieron en julio del 2022. En un brazo derecho tenía una prótesis y los problemas de visión que lo aquejaban eran evidentes. Pero la fractura o la división en la Segunda Marquetalia significaría una nueva atomización de las disidencias y un recrudecimiento de la guerra en Colombia, igual a la que en agosto de este año, después de que Iván Mordisco se apartara de la paz total y le declarara la guerra a alias Calarcá y Andrei, con los que el gobierno no solo mantiene una mesa de diálogos, sino un cese al fuego bilateral. Y por supuesto, contrario a lo que plantea el propio presidente Gustavo Petro, significaría un retroceso en la paz, herida de muerte justamente por los atentados casi que diarios que Mordisco está poniendo en regiones como el Cauca o Valle del Cauca. Esta mañana es de limbo, porque mientras el gobierno dice que avance en una mesa de diálogos, depende de la certeza de que exista un interlocutor. Walter Mendoza dice que el proceso continúa con o sin Iván Márquez. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:33 a.m. Hoy por ti y mañana por mí. Reciprocidad histórica de Colombia con Ecuador en materia de energía y eterno yo te doy y tú me das. Casi una década tenía el Ecuador vendiéndole electricidad a Colombia y que luego se revirtió con el país, con Colombia vendiéndole y exportándole energía a los vecinos. Unas exportaciones, sin embargo, que habían quedado suspendidas durante un mes y medio, desde octubre pasado, cuando se le vendía apenas 25 megavatios a dicho país, y exportaciones que, sin embargo,
embargo, hoy nuevamente vuelven y se retoman, vuelven a sus fueros y Colombia regresa nuevamente a venderle energía a los vecinos del Ecuador. Todo ello gracias a una resolución de 5 páginas del viernes pasado del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, la 49494 del 15 de noviembre, donde el ministro Omar Andrés Camacho resuelve volver a vender la energía al Ecuador en medio de la durísima crisis energética que vive ese país y que tiene a los vecinos con racionamientos de hasta 12 horas diarias. Todo ello gracias también a la mejoría en la situación de los embalses en Colombia, que son necesarios para la generación de la energía hidroeléctrica que sustenta el 70% de la demanda del país, y en unos embalses que actualmente están en el 64% según reportes de XEMI, tras haber estado en mínimos alrededor del 30% hace unos meses cuando las lluvias escaseaban y el verano hacía de las suyas. Una sequía que es obvio ya pasó. De hecho, el invierno llegó y con furia a todo el país, lo que le permite nuevamente a Colombia venderle la energía al Ecuador a través de una línea de transmisión que existe entre ambos países con una capacidad máxima de 450 megavatios e impulsando a la par una modalidad nueva de venta de energía entre empresas privadas colombianas y la empresa pública ecuatoriana SELEC. Buenas migas, buenas relaciones y un comercio que se reactiva, unas ventas de energía que se reactivan, que le valen además un comunicado de la Cancillería colombiana del sábado pasado donde dice que, y abro comillas, esto refleja el trabajo en equipo de ambos países y la reciprocidad entre los pueblos hermanos latinoamericanos. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. Hoy a las 12 del día, el Senado definirá un pulso trascendental para el futuro de la democracia colombiana con la elección del magistrado de la Corte Constitucional que a partir de febrero del año entrante reemplazará a Antonio José Lizarazo. Esta elección de hoy es crucial porque define en la práctica si la Corte mantiene firme su postura mayoritariamente independiente frente al gobierno del presidente Gustavo Petro o si esa independencia, pilar fundamental de la democracia, comienza a erosionarse en caso de que sea elegido un candidato que pudiera respaldar las iniciativas del Ejecutivo. Las cosas están así. Las elecciones se definirán entre Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo, aunque en la terna también está Jaime Tobar, que en las últimas horas y luego de muchas reuniones y llamadas telefónicas, en la práctica no estará en la baraja de posibles ganadores, pues sus votos en teoría serán para Claudia Dangond. Polo Rosero, Miguel Efraín Polo Rosero, es el candidato que cuenta con el respaldo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ha recibido el apoyo del magistrado Vladimir Fernández, exsecretario jurídico de la Casa de Nariño, así como de varios ministros y del director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, lo cual le garantizará los votos del petrismo en el Senado, así como también cuenta con el apoyo de un sector del Partido Liberal en el Senado, liderado por el expresidente César Gaviria y su hijo Simón Gaviria, de los conservadores petristas, liderados por el senador Carlos Andrés Trujillo, y un sector del partido de la U que estaría impulsado por el exregistrador Alexander Vega. Claudia Dangond ha recibido el respaldo del presidente del Senado, Efraín Cepeda. También cuenta con la mayoría de la bancada conservadora, así como también cuenta con el apoyo del Centro Democrático, Cambio Radical, que en las últimas horas decidió respaldarla por unanimidad, sumado al apoyo de los grupos de sectores liberales, cristianos, algunos senadores de la U y de la Alianza Verde. Aunque en la elección de hoy todo puede pasar, a esta hora, Claudia Dangond cuenta en el papel con las mayorías en el Senado para ser elegida como nueva magistrada de la Corte Constitucional, con cerca de 57 votos contra cerca de 40 votos que podría obtener Miguel Efraín Polo, quien sin éxito ha tratado de asegurar ante los senadores que no es el candidato del gobierno nacional. Hoy se librará la primera de varias batallas que tendrán como escenario el Senado en los próximos meses, ya que durante el 2025 saldrán otros 3 magistrados de la Corte Constitucional que tendrán que ser reemplazados: José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Cristina Pardo. En esas batallas se terminará de definir si la Corte mantiene su independencia o termina cambiando la correlación interna de fuerzas para convertirse en un tribunal con respaldo mayoritario a las ideas y proyectos de Gustavo Petro. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Hace unos meses saqué mi libro El arte de ser esposa y una pregunta que se hace muchas mujeres es ¿qué? ¿Cómo así que el arte de ser esposa realmente será un arte? Bueno, pues lo que yo planteo aquí es que hoy en día podríamos vivir sin ser esposas, pero así como las vasijas de barro, así como los cuadros pintados a mano nos siguen gustando, a muchas mujeres nos sigue gustando hacer vida de hogar, hacer vida en pareja, cuidar un amor bonito, cuidar del otro, pero claramente no queremos vivir el matrimonio que tuvieron nuestras abuelas, no queremos vivir el matrimonio de pronto que tuvo nuestra mamá con nuestro papá, y por eso hoy nos vemos afectadas o tenemos miedo y decimos, sí, estoy enamorada, quiero vivir contigo, pero no me quiero casar, yo no quiero ser tu esposa porque creo que me va a pasar lo mismo que le pasó a mis ancestros. Y no es verdad, mujer. Hoy podemos dedicarnos a este arte, hoy podemos hacer las cosas con amor, podemos construir, podemos tejer el amor bonito que siempre soñamos tener. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es Un Lugar Seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente naturales. Atención, hay un atentado terrorista en Neiva contra un asadero de pollos, aparentemente producto de una extorsión no pagada. Desde Neiva, a esta hora, noticia de última hora, Silvia Lorena Artunduaga. Néstor, muy buenos días. Nuevamente Neiva fue blanco de atentados terroristas. 2 hombres, al parecer a bordo de una motocicleta, lanzaron un artefacto explosivo contra el asadero Las Vegas. Este es un reconocido restaurante de la capital del Huila y que queda también muy cerca o a inmediaciones de la Universidad Surcolombiana. Según las autoridades, este hecho estaría relacionado con las extorsiones que viene realizando integrantes del Frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las FARC. Así nos lo indicó el coronel Alexander Castillo, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva. Se nos informa de una explosión, inmediatamente policías de la vigilancia se acercan para determinar que se trata de un artefacto explosivo improvisado contra un restaurante presuntamente asociado a la extorsión. A esta hora podemos informar a la comunidad que se trata, al parecer, del Frente Darío Gutiérrez. Redes de apoyo, esa estructura que viene amenazando, intimidando a las personas para con ello conseguir el pago de extorsiones. La preocupación, Néstor, es que en la capital del Huila a la fecha ya son 22 con este atentado, los ataques con explosivos al sector comercio de la ciudad. Gracias, Silvia. Con explosivos, con una granada, este atentado de esta madrugada allí en Neiva. También esta madrugada, parecen no las FARC sino el ELN, hay un ataque con granada contra una estación de policía que queda en Aguas Claras, que es zona rural de Cúcuta, en norte de Santander. Richard Quiñones. Néstor, así es. El policía lesionado, el único herido en medio de esta situación, fue identificado como Isaac León Ortiz, quien registra lesiones provocadas por esquirlas en su cabeza y una de sus extremidades. Un dato: no ha podido ser evacuado de la zona debido a amenazas de más ataques con explosivos. El hecho se presentó en las últimas horas, como usted bien lo dice, en el corregimiento de Aguas Claras, en la vía que conecta la ciudad de Cúcuta con el municipio de fronterizo de Puerto Santander, donde está el puente internacional La Unión. Hay que señalar
señalar que ha sido un fin de semana muy complejo porque pues ya se han presentado múltiples llamadas en donde incluso se advierte que hay presencia de algunos cuerpos en la vía, en zona rural. Las autoridades no han podido llegar a la zona porque temen que esto también sean llamadas falsas, porque recordemos que hace un mes se presentó una situación similar en la que 4 uniformados se trasladaron a la zona, se presentó la detonación de un artefacto explosivo, 2 de ellos fallecieron, 2 quedaron lesionados. En el lugar delinque el ELN. Las autoridades están muy atentas para tratar de acompañar el ejército también en este ejercicio y poder realizar la evacuación del uniformado que continúa lesionado dentro de la estación de policía. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Después de 20 años adicta a las drogas, terminó en la calle Carolina Uribe. Impresionante este testimonio de adicciones. En el podcast de Qué Locura, no se lo pierdan. Esta es la segunda temporada. Lo puede escuchar en todas las plataformas de audio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue, más que radio. En Barranquilla, donde juega la Selección Colombia, Ricardo Rego presenta la información deportiva. Ricardo, buenos días. Hola Néstor, feliz mañana para todos. Bueno, feliz mañana para todos en medio de esta expectativa por recuperar lo perdido increíblemente en Montevideo el viernes pasado. Aquí todavía en Barranquilla da por ese último gol, da vueltas en la cabeza. Ricardo, ese es el minuto más nefasto en la historia, yo no sé si de todo el fútbol en Colombia. De lo que yo me acuerdo, ese minuto, último minuto del partido, es perfectamente olvidable. Me devolví 40 años en el tiempo, cuando la Selección Colombia perdía como siempre, en el último minuto. Bueno, qué gol tan infantil que se dejan hacer estos muchachos. Ricardo, ¿qué dicen en la selección Colombia? ¿Qué expectativas hay para el partido de mañana? Pues mire, Néstor, el equipo evidentemente su último contacto con la prensa lo tuvo allí en el Estadio Centenario al terminar el partido. Y el impacto fue ese, fue una desazón, fue la amargura, digamos, de haber perdido la posibilidad de empatar un partido muy loco, un partido muy físico, un partido muy trabado, sobre todo en la parte complementaria, después de esa joya, ese golazo que marcó Juanfer Quintero. Así que el gol de Gómez parecía sellar todo y quedó ese desaliento, comillas, de lo que significó esa última jugada en la que Ugarte pues selló la victoria para los uruguayos. Empató y hoy la Selección Colombia, Ricardo, increíblemente, heroicamente en el último minuto, ¿cierto? Sí, ya estamos en el 90 más 6. Y en el último segundo, Uruguay nos clavó. Ese gol no se lo pueden hacer un equipo profesional. Pero mire, ya nos había pasado en Uruguay, Ricardo. El 3-2. El 3-2 de la era de Reinaldo Rueda, con un golazo del Quinsoto que empató, y también en una acción muy similar, cerrando el partido,
A Colombia le costó aguantar ese empate, que ojo, nos hubiera significado incluso estar en repechaje, llegar al Mundial, en fin, es otra película, pero digamos que es un segundo episodio muy triste, evidentemente, pero toca pasar la página, y pasando la página es que hoy esperamos que a las 10:30 de la mañana pues haya luces sobre lo que finalmente será el partido contra Ecuador mañana aquí en la ciudad de Barranquilla. ¿Cambios en la alineación para mañana, Ricardo? ¿Anticipan algo los expertos en Barranquilla? Pues mire, hay algo claro. James Rodríguez no fue titular porque, y lo dijo el mismo James al terminar el partido en Montevideo, arrastra algunas dificultades musculares, viene con algunas dolencias y por eso no fue inicialista para un partido en el que se necesitaba, como lo dijo James, a todos los jugadores al 100% en condición. Lo cierto es que desde que salieron de Montevideo a hoy en la mañana, la evolución ha sido muy positiva. En la última práctica, la de anoche, aquí en Barranquilla, James estuvo trabajando con balón en el campo, así que, bueno, esa puede ser una de las variantes, a pesar del gran partido que tuvo Juanfer, del golazo maravilloso que aportó en Montevideo, y ver en el frente de ataque si ya con la habilitación de John Córdoba, porque recordemos no jugó en Montevideo por acumulación de tarjetas amarillas, ya el del Krasnodar está habilitado, o si se mantiene la presencia de John Hader Durán como inicialista, el de Aston Villa el día de mañana. Vale, ya viene Ricardo Rego con la información deportiva esta mañana desde Barranquilla, la sede de la Selección Colombia. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos la semana. Ojo, la mejor actitud para iniciar esta semana, tratar de provocar las mejores emociones y palabras de ánimo y de fuerza para que todo esté bien. Tiempo seco esta mañana en Bogotá. No llovió tanto el fin de semana. Sí, sabes que no. Así que, pero volverá a llover desafortunadamente, padre, debo decirle. ¿Tema de hoy? Mire, estuve el fin de semana, más exactamente el viernes, estuve en Santo Tomás, un municipio del departamento del Atlántico, en una feria del libro. ¿Sabe qué me impactó? Que cambiaron corralejas, que cambiaron fandango por una fiesta del libro. Esa vaina me pareció una cosa emocionante, los acompañé y nada, quiero conversar de eso, de cómo el libro nos ayuda. Antes del Padre Linero, antes de la información deportiva, Giovanni Yule, la historia del ataque anoche a su casa. Llegaron desconocidos, le prendieron fuego. Don Giovanni Yule es un indígena que es el director de la Unidad de Restitución de Tierras en Colombia. Señor Yule, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor Morales. Igual manera, un saludo a Camila y a Ricardo. Y sí, ¿cómo le parece que ayer me despertó la llamada de mi hijo, pues comentándome que la casa había sido incendiada? Afortunadamente él despertó con el ruido que hicieron las llamas y llamó a la comunidad, a los vecinos, y lograron apagar el fuego rápidamente y pues se quemó parte de la casa, de la vivienda, pero gracias a Dios mi hijo está bien. Y bueno, ¿cómo está su hijo? Le iba a preguntar eso. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 26 años y ya pues se mueve bien en el marco de toda la dinámica comunitaria y pues hizo alerta a la comunidad y lograron apagar la llama, pero gracias a Dios, Néstor, él está bien y eso es lo importante, que no ha sucedido nada grave. ¿Y quién estaba, física de mi familia? Señor Yule, quién estaba en su casa en ese momento? Él precisamente, él estaba ¿Solo él? durmiendo en la casa, sí, así es. Él estaba allí y él fue que pues despertó a tiempo y logró pues llamar a la comunidad. Vale. Señor Yule, veo comunicación de personas diferentes del gobierno, desde el Cauca, de la policía, que dicen aquí hubo manos criminales. ¿Cómo saben eso? Bueno, pues es que un incendio a una vivienda es poco común que se presente y lo cierto es que lo que ha ocurrido por acá, por estos lados, es la primera vez que ocurre un hecho de estos y además pues en el marco de toda la situación que estamos viviendo acá en el departamento del Cauca. Lo cierto es que quien que hizo eso lo hizo con toda la intención de hacernos daño, tanto a la familia y aún más que mi hijo estaba ahí pues durmiendo y si él no despierta, la situación haya podido ser pues con consecuencias peores.
Don Giovanni, Pero ¿podrían ser las disidencias los responsables de este atentado contra su casa? Pues yo apenas ocurrió el hecho, lo coloqué en conocimiento de la Fiscalía, el CTI, de la Policía, pues gracias a ellos que han estado muy rápidamente atendieron el hecho, acudieron a la vivienda, al sitio, al lugar, hicieron todas las investigaciones, recogieron todas las evidencias. Espero que muy pronto las autoridades competentes den resultado de quien hizo este acto y de igual manera la autoridad del resguardo de la comunidad, la Guardia Indígena desde el primer momento me ha estado acompañando hasta el día de hoy. Estoy aquí en Santander de Clichao y no, hasta ahorita no tengo ningún conocimiento, pero pues espero de que muy pronto ojalá se sepa quién fue que causó este atentado ahí a mi familia. Don Giovanni, ¿qué grupos delinquen en la zona? Y no sé si usted había recibido amenazas recientemente. No, cuando estaba acá en el ejercicio de autoría indígena, de resguardo de la CIN, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, en el marco de toda la dinámica social y popular, sí, constantemente recibí amenazas. Y ahora que estoy en la Unidad de Restitución de Tierra hace más o menos un año, también recibí una amenaza. Claro, los directores territoriales de las diferentes oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras, varios han sido amenazados también por la situación, pues, de que el tema de la restitución es precisamente regresarle las tierras a aquellas personas que han sido despojadas en el marco del conflicto y la violencia, y es una tarea que no es fácil, pero pues ahí estamos cumpliendo la tarea y cumpliendo esta misión. Pero usted supone que su casa la quemó alguien producto de la gestión que usted hace como funcionario público. No descarto ninguna hipótesis, puede haber sido desde delincuencia común hasta cualquier actor armado, cualquier actor político, en fin. Ninguna de las hipótesis se puede descartar hasta que pues las evidencias no nos demuestren pues quién fue el actor. Señor Yule, ¿esa casa en qué material está construida? La casa es totalmente de bareque, de las casas que nosotros hacemos pues en el campo. Es de bareque, era totalmente de madera, el techo era de teja y como los corredores estaban machimbrados, entonces claro, eso la llama, imagínese, avanzó rápidamente. Afortunadamente la comunidad actuó muy rápido y lograron apagar el fuego. Sí, señor Yule, como consecuencia de este atentado, ¿usted qué sigue para usted y para su familia? ¿Se van del Cauca? No, al contrario, porque es precisamente esto lo que buscan los violentos. Los violentos lo que buscan es hacer que nos llenemos de miedo, de terror y nos vayamos del territorio, pero acá en el marco de nuestra dinámica como pueblo NASA, como comunidades, hemos manifestado que no podemos hacerle fuego a esa estrategia. Vamos a seguir, por supuesto, fortaleciendo el tema de la seguridad colectiva de la comunidad, de la guardia, de las autoridades y también la seguridad institucional que tiene que ver pues con la posibilidad de que la Unidad Nacional de Protección me refuerce la seguridad tanto a la familia, porque hasta ahorita pues tenía seguridad personalmente, pero ahora veo que también mi familia está en una situación vulnerable. ¿La casa está en Caloto o en Corinto? Está en Caloto, está ahí contiguo al casco urbano, porque de ahí sigue pues el resguardo de Huellas Caloto, donde ha sido mi territorio ancestral y ahí fue que sucedieron los hechos. Sí, el año pasado, señor Yule, usted había recibido amenazas de muerte, pero sobre todo en Antioquia. ¿Esas amenazas podrían tener alguna relación con este ataque contra su casa? Pues la región es distinta. Yo creo que acá son otros actores, pero pues no, yo diría que no podría descartar ninguna de las hipótesis hasta el día de hoy, porque pues esperemos que ojalá haya alguna evidencia que nos permita encontrar al responsable y que pues sea la justicia la que actúe al respecto. Vale, don Giovanni Yule, a quien ustedes escuchan, es un líder indígena del pueblo Nasa, hablando de esto que parece un atentado. Ocurrió, quemaron su casa allí en el municipio de Caloto
por fortuna no hay víctimas. Señor Yule, gracias por acompañarnos esta mañana. Lamento mucho lo que le pasó. Un saludo para usted y su familia. Muchas gracias, Néstor. Usted también y a toda la mesa y a todos los oyentes. Un abrazo. 6:57 minutos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Tenemos que hablar de salud mental y por eso esta segunda temporada viene poderosísima. El testimonio de mi colega Claudia Palacios sobre la enfermedad de Alzheimer de su mamá es realmente impresionante. Los invito a escucharnos. ¡Qué locura! Ya está al aire en todas las plataformas de audio, no se la pierdan. Regresa ¡Qué locura! La segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio.